sistema probatorio pericial. Buenos días, doctor Vicente Cruz Portillo. Estamos en su foro. Adelante. Muchas gracias. Compartirles un poquito de la experiencia cotidiana que siempre estamos realizando en los juzgados, en el sistema tanto penal como en el sistema civil y familiar. Y en este caso les tengo preparado a ustedes un trabajo que, que realizo de manera constante, y para esto me voy a permitir compartir la pantalla con el permiso de la maestra Libertad Bugambilia. Les comento lo siguiente, en este caso, hablar de la prueba, de lo que me pidieron que platicara el día de hoy con ustedes, sistema probatorio pericial. Sin duda alguna es hablar de las características que hace el perito como auxiliar en la administración de justicia y parte fundamental para poder realizar el sistema probatorio pericial. Y avanzando con esto, son las 11. Les comentaré lo siguiente. A ver, el sistema probatorio pericial redunda en un dictamen pericial y como coadyuva al sistema probatorio. Sería muy ocioso de mi parte si yo en algún momento dado me pusiera a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales o del Código Civil y Familiar, de los artículos y demás. No. ¿Por qué? Porque bueno, ya han tenido en este caso ustedes, los que han seguido en este curso específico, ya han tenido una aproximación concreta de lo que es el sistema de peritación y lo que es la prueba en sí como sistema probatorio dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Civil y Familiar y de las materias en general que se puedan trabajar en este foro. Más bien, este trabajo está enfocado a qué es un peritaje y a que ustedes, como profesionistas y aún y con toda la experiencia que puedan tener en el ámbito de las ciencias forenses, tengan la capacidad de en algún momento dado poder diferenciar o poder coadyuvar e incluso sugerirle al perito en cualquiera de las áreas. Ustedes se van a dar cuenta que el día de hoy no voy a hablar ni de victimología, ni de criminología, ni de psicología, ni de protocolo de Estambul, ni de las áreas en las cuales me han invitado a compartir en este foro. No, el día de hoy voy a hablar de lo que es la peritación y las pruebas en general. De tal manera que desde este momento aclaramos, la finalidad de una peritación judicial es dar a conocer las conclusiones de un experto en cualquiera de las áreas sobre una materia sobre la que ha realizado una investigación. Estas opiniones sobre los hallazgos o indicios encontrados deben de comunicarse de una forma clara y segura. Nos encontramos lamentablemente que algunos de los peritos creen que todos los profesionistas que los rodean, están en su mismo nivel, vamos a decirle, científico o de coadyuvancia hacia su trabajo pericial cotidiano. Y no, lamentablemente, quiero decir que este tipo de personas que hacen peritajes pierden piso de lo que están realizando en realidad y del trabajo que puedan realizar. Luego entonces nosotros como profesionistas del derecho tenemos que pedirles que sean claros y precisos y que le expliquen al juzgador de forma clara, precisa, contundente y segura el porqué de nuestro trabajo como peritos, y también que expliquen las soluciones que dan a determinado conflicto después de haber aplicado el rigor científico. Ahora bien, un dictamen pericial. ¿Qué es un dictamen pericial? Es una opinión técnica vertida por un perito judicial sobre un hecho controvertido.
lo que puede ayudar a la resolución de conflictos por la vía extrajudicial o judicial. Y vámonos al ejemplo claro y preciso. Dos automóviles tienen en este caso un hecho de tránsito y uno con el otro tienen un impacto. De forma extrajudicial incluso sería tan fácil como decir ahí mismo en el lugar de los hechos, mira, págame lo que le hiciste a mi carro o yo te pago y santo remedio y no nos vamos en este caso al trabajo jurídico en los juzgados. Sin embargo, cuando hay un hecho controvertido y cada una de las partes cree que tiene la razón, es cuando se complican las cosas y es necesario llegar inminentemente a los juzgados. Ahora bien, para que podamos llegar a los juzgados debemos de hacer el trabajo pericial y generalmente se emplea para referirse a un informe pericial o a un dictamen. Sin embargo, el dictamen pericial es un apartado dentro del informe que se expresan conclusiones sobre un siniestro e incluso la valoración de las mismas. Ahora, en este sentido debemos de saber diferenciar perfectamente lo que es un dictamen y lo que es un informe. El dictamen es el trabajo que realiza el perito de manera común ante un hecho controvertido, aplica su rigor científico, su metodología, ya lo vamos a ver más adelante, y da determinados resultados, pero se convierte en dictamen este informe cuando va directamente a exponerse ante un juzgador. Y el juzgador debe de conocer en específico de este hecho con la perspectiva del perito y toda su experticia para que pueda en algún momento dado dar una solución al conflicto que se está suscitando. Pues bien, los dictámenes periciales entendidos de ambas formas pretenden dar respuesta a una serie de preguntas planteadas por el juez y los abogados. Aquí hago un alto. Cuando nosotros vamos a ofrecer los servicios periciales, debemos de ofrecer un objeto de prueba en materia penal y los puntos concretos sobre los cuales debe de versar el trabajo pericial o el dictamen del perito al cual nosotros estamos ofreciendo como prueba específica. Estos puntos concretos deben de ser claros, precisos y enfocados perfectamente a aclarar el hecho del cual nosotros estamos, en el cual nosotros estamos inmersos y estamos en litis. Por lo que sirve, bueno, aquí también hago un apartado. Por momentos se darán cuenta que mi discurso dice, debemos de hacer un trabajo pericial, bueno, porque soy perito de 24 horas y también luego digo, y debemos de hacer trabajo jurídico, porque también pues tengo la fortuna de ser abogado por el Instituto Politécnico Nacional y es un verdadero gusto y placer compartirles mi humilde experiencia. Por eso les pido que me comprendan y que estemos en esta sintonía. Por lo que sirve para aportar ciertos conocimientos e información técnica suficientes para dictar una sentencia justa. Esto es lo que pretende, en este caso, el juzgador para poder realizar su trabajo. El dictamen pericial tiene total validez como prueba judicial si se ha realizado conforme a los requisitos establecidos por la ley y lo dicta el código. Para que una persona pueda fungir como perito, debe de tener título, cédula profesional en determinada ciencia o arte, y no nada más tener el título profesional, sino la experticia necesaria, porque de lo contrario se puede prestar a la especulación. ¿Por qué es importante realizar un dictamen pericial contundente y minucioso? Quiero decirles a los abogados que me escuchan que si sabemos ofrecer bien un dictamen bien enfocado y nuestro perito tiene la capacidad para poder desarrollar su experticia, va a ser contundente y minucioso. ¿Y por qué es importante?
porque se debe realizar un buen dictamen pericial en el paso necesario para que la ratificación del mismo sea sencilla y contundente. Del caso contrario, cuando hay informes periciales incompletos, con sesgos o errores, serán aprovechados por la parte contraria para destruir a la defensa, lo que puede conllevar a su carrera como perito llegue al final repentino y prematuro. En efecto, nos hemos encontrado, bueno, me he encontrado a lo largo de mi práctica profesional que llegan peritos que en algún momento dado tienen incluso estudios en el extranjero y los comprueban a través de determinadas determinada documentación específica. Sin embargo, por no tener la experticia contundente, llega a haber un sesgo. ¿Qué le recomiendo siempre a mis alumnos en la universidad o en la maestría? Les digo, lo que tenemos que hacer nosotros que pensamos dedicarnos a las ciencias forenses, es decir, hablando con ellos, es que se deben de allegar con el trabajo conjunto de un experto, un perito experto, así como se enseña a trabajar y aprende las minucias del derecho y de las promociones jurídicas, aquel pupilo que se allega a las personas de experiencia dentro del ámbito del derecho, así también pasa con las ciencias forenses y periciales, porque de nada sirve, y lo voy a decir contundentemente, aunque yo sé que algunos no estén de acuerdo, de nada sirve tener un título oneroso o de la universidad, de la mejor universidad del mundo, si no tienes la experticia y si no tienes el tino determinado y la astucia para poder evaluar en determinada ciencia y arte, y mucho más en este caso, en ciencias subjetivas como son la criminología, la victimología, la psicología, vaya, incluso cuestiones de género y demás. Hay que tener el tino, el tacto específico para poder abordar a una persona y evitar la revictimización. En el caso de las ciencias forenses en general, por decir algo, hablemos de tomas de muestra en peritajes de DNA o en dactiloscopía, en documentos cuestionados, demás. Bueno, la experticia y los consejos específicos los vamos aprendiendo de un perito experto. Por eso precisamente también a los que están empezando, además de decirles que sigan estudiando y sigan perfeccionando su técnica, es muy importante que se alleguen a un perito experto y con experiencia. En cada informe, en cada perito, cada palabra perito judicial importa. Debe tener extremo cuidado con la elección de cada expresión, ya que cometemos algún error, el abogado contrario puede usarlo para desacreditarnos en un juicio. Esto súper importante, vaya. Cuando nosotros, por favor, abogados, cuando ustedes contraten los servicios de un perito, pídale al perito que le mande un borrador del peritaje que va a entregar, de su dictamen, porque de esta manera podemos encontrar incluso algunos errores de sintaxis, algunos errores de redacción, y que si no cuidamos, lamentablemente nos pueden involucrar en un problema de desestimación del trabajo pericial que ya se ha realizado. Y también muchísimo cuidado en este caso con el tratamiento de las evidencias. Las evidencias, tanto en cualquiera de las áreas, incluyendo incluso los instrumentos psicológicos, victimológicos, criminológicos, de trabajo social y de todas las áreas de peritaje, deben de tener un embalado específico y deben de tener un tratamiento de pruebas con cadena de custodia. Es muy importante en este caso trabajar la cadena de custodia y evitar que ésta se rompa, porque de lo contrario, nuestra contraparte puede tener elementos para desestimar nuestro trabajo. ¿Qué
partes tiene un dictamen pericial o peritación? Miren, esta pregunta me la hacen de manera común muchísimos de los compañeros alumnos, de mis alumnos. Oiga, maestro, ¿y qué debo de poner en mi dictamen? ¿Cuántos apartados debo de poner? Y todo, siempre les digo, no hay un modelo perfecto o específico para que sea concreto el trabajo que tú tienes que hacer. El dictamen debe de ser formalmente en cada pericia sencillo, entendible para todos, pero debe de tener también un rigor científico. Las partes de las que debe constar un dictamen pericial son las siguientes a grandes rasgos y de manera general. Por supuesto, una portada, los antecedentes, que es un preámbulo, la motivación, el objeto del documento o bien objeto de la prueba. Puede incluir un resumen de calificación del perito que puede dar fuerza al informe. La documentación, que es la enumeración y descripción de los documentos examinados. Ejemplo, la descripción, vamos a suponer que se trata en este caso de una peritación de unas escrituras. Se debe de describir entonces los documentos examinados, así como las investigaciones realizadas para llegar a la verdad del asunto. Debe de seguir un protocolo legal y trazable en este caso, es decir, un protocolo que no vaya a caer en la ilicitud de la prueba. Es decir, las pruebas que nosotros ofrezcamos siempre deben de cumplir con la licitud de la prueba. La relación de causalidad, es decir, si yo estoy ofreciendo este documento y digo que voy y describo en el apartado anterior, voy a hacer un análisis de este documento, también puedo, en este caso, poner en específico las características y metodología, consideraciones técnicas para llevar a cabo el análisis de este documento. En el caso de hechos meramente objetivos, concretos, cuantificables y medibles, no hay gran problema, porque, por ejemplo, en el caso de la medicina legal y forense, simple y sencillamente es hablar de si existe o no existe determinada lesión, y estas son las causas que la producen, ¿no? Si existe o no existe determinada afección al cuerpo físico de una persona, o no existe, punto. Pero en el caso de cuestiones subjetivas como son la peritación de áreas como la psicología, la criminología, la victimología, se presta mucho a la especulación del perito. Por lo tanto, el perito debe de ser muy concreto y muy objetivo cuando esté describiendo cada uno de los hechos y los resultados cuantificables y medibles de las pruebas, así como los resultados cualitativos de las pruebas. Muy importante en este caso. Por supuesto que debe de haber unas conclusiones para la parte del dictamen que está basándose en todo lo anterior. Se concluye sobre los hechos y analiza con arreglo a los protocolos cómo se ha realizado cada acción. Es muy importante en este caso, los anexos, agregar los documentos, los resultados de los instrumentos de laboratorio o los instrumentos científicos, de los instrumentos psicológicos y demás, protocolos que dan fundamento al dictamen como tal. Con estos puntos generales se puede realizar un dictamen, sí, pero, porque ahí viene lo importante, por supuesto debe de haber una firma del documento, de lo contrario, ha pasado y lo he visto en algunas ocasiones con peritos que, bueno, tal vez por las prisas no firman el documento, pero bueno, los anexos, regresando a esto y todo lo demás, da como resultado, vean, y aquí está una estructura concreta de lo que es un dictamen. En cualquiera de las materias, les decía yo, debe de existir por lo menos un planteamiento del problema,
El material de estudio, materiales y apartados a utilizar, la metodología, que es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación, resultados de pruebas, marco teórico o la fundamentación teórica, las fuentes de información, considerando siempre los argumentos de la APA o en su caso también los argumentos y las fuentes literarias de la Universidad Nacional Autónoma de México o del Instituto Politécnico Nacional, que son aceptadas mundialmente como tal, en análisis de las actuaciones y los resultados de las pruebas, y muchas ocasiones se hace un diseño pretest post-test, que quiere decir comparar la línea base A con la línea de los resultados, que es la B, para sacar una C, y sea que la hipótesis aquí en el planteamiento del problema, la hipótesis nula o hipótesis alterna, se acepten o se desechen. El planteamiento del problema, parte fundamental para que nosotros podamos decirle al juzgador lo que pretendemos hacer con nuestra pericia. Si nosotros no tenemos bien claro desde un principio o no hay un planteamiento del problema, créanme que va a haber muchísimo problema en torno a la estimación de su trabajo pericial. Bien, las fuentes de consulta y bibliografía, algo muy importante, no deben de exceder en este caso de 10 años atrás. Y los artículos nuevos, novedosos en torno al tema, deben de ser artículos de vanguardia de revistas o de instituciones serias. Por favor, no caigamos, y eso para algunos, si hay por aquí algún perito, no caigamos en nuestras fuentes de referencia de internet o de El Rincón del Vago o de Yolo Camotes o algo así, ¿no? Tantos sitios que hay en internet que lamentablemente son pues únicamente sitios de distracción, pero no son sitios científicos realmente válidos de confianza, que tengan validez de confianza. Todos sabemos que precisamente Google tiene un apartado que se llama Google Academic, y este Google Academic se supone, y en teoría, y lo pongo en tela de juicio, que debe de darnos fuentes de referencia científicas válidas, concretas y con trabajo específico, es decir, rigor científico específico para poderla citar. Sin embargo, quiero decirles que mi experiencia me ha dicho que no todo lo que encontramos incluso en Google Academic es digno de confianza y de trabajo, porque lamentablemente nos orilla en este caso a especulaciones. Mucho cuidado con nuestras fuentes de información. El análisis de las actuaciones y los resultados de las pruebas, por supuesto que nos dan en este caso como resultado la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Y las fotografías, los croquis, los dibujos, las investigaciones realizadas, incluso las animaciones por computadora le pueden dar al juzgador una perspectiva clara, contundente y específica sobre el hecho con apariencias de delito, que es producto de la litis o en este caso la controversia, tanto civil o familiar, que pueda realizarse. Es decir, exíjanle a su perito que cuando ingrese en su informe o en sus anexos, sus fotografías, sus croquis, sus dibujos, las notas de pie de página hablen específicamente de la fijación del hecho de manera clara y contundente. Ahora bien, se vale también, y para esto hay que perfilarlo desde el momento en que iniciamos el ofrecimiento de nuestra prueba, se vale que nosotros le expliquemos por medios gráficos, por animaciones y demás, le expliquemos al juzgador. Pero esto se debe de ofrecer desde un principio, desde el momento en el cual nosotros iniciamos nuestro trabajo pericial, nuestro ofrecimiento de prueba. Desde este momento nosotros debemos de darle
a conocer al juzgador que pretendemos realizar una exposición concreta sobre lo que versa la prueba y el trabajo pericial. Las conclusiones. Se expresa lo que el perito resolvió en base a todo lo que realizó, ¿sí? Las conclusiones, ya lo vamos a ver, deben de ser claras, contundentes y precisas. Y hay apartados que no debe de contener el dictamen pericial. Ahorita lo examinamos. La firma. El documento debe de ser firmado convenientemente por el experto redactor, dando fe de su hacer y conclusiones. Recordemos que incluso en el sistema anterior existía la ratificación del dictamen pericial, y parte de la ratificación, que en el cuarto momento en el cual el perito estaba en el juzgado, era para decir específicamente: ratifico en todas y cada una de sus partes el presente dictamen, que consta de tantas hojas y útiles por el anverso, y lo reconozco porque en él consta mi firma, la cual utilizo para mis actos cotidianos, etcétera. Palabras más, palabras menos. En este nuevo sistema de justicia, tendiente a la oralidad y con base al nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, nos encontramos con que simple y sencillamente la ratificación la tenemos que hacer dentro de la misma audiencia de oralidad. Algunos estados, como el estado de Puebla, el estado de México, Ciudad de México y demás, llevan a cabo precisamente la oralidad en materia familiar. En materia penal, bueno, ya todos los estados de la República, pero se ratifica todos estos dictámenes, y hay que tener mucho cuidado cuando vienen algunos medios de contradicción, y nosotros como abogados debemos de evidenciar la contradicción. Y parte de la contradicción es precisamente este apartado de la firma. Algunos de los peritos, repito, luego se les pasa por las prisas o algo dar lo que es la firma de su dictamen. ¿Qué hacer para redactar el dictamen pericial perfecto? Uy, este es un tema maravilloso. Para analizar las pruebas claras y directamente en el dictamen pericial, se deben de analizar concretito las pruebas claras y directamente del dictamen pericial. Para un dictamen pericial perfecto, una investigación cuidadosa y minuciosa es lo que se debe de hacer. Un requisito previo para que el informe pericial sea persuasivo, es decir, logre convencer al juez. El juez probablemente no entenderá los hechos en su totalidad, pero sí se dará cuenta de si el informe pericial es objetivo y es contundente. Ajá. El perito debe de, yo le digo a mis alumnos, el perito debe de enamorar a las partes y al mismo juzgador. ¿Qué quiere decir esto? Debe de ser convincente, debe de ser contundente, debe de dejar bien claro, pero, ahí viene el pero, sin apasionamientos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, incluso miren nada más lo que sucede. El abogado y el perito se ponen los guantes y creen que el que tienen enfrente de su contraparte es su enemigo, y son incluso capaces hasta de apasionarse y de perder piso objetivo. No, señores. El problema es de nuestros contratantes. Nosotros únicamente somos sus apoderados, representantes legales, abogados patronos, defensa incluso, pero el del problema son ellos. Nosotros únicamente somos su asesoría jurídica. Y lo mismo pasa con los peritos. Me he encontrado con compañeros peritos que incluso cuando se llevaba a cabo hace años la junta de peritos, una perito, recuerdo que a otro perito en Puebla, y es el de la voz, ya me quería soltar un golpe en la cara, ¿no? Porque estaba yo defendiendo mi trabajo, y ella se apasionó tanto, esta perito que trabajaba en la fiscalía,
que ya quería soltar un golpe hacia mi persona y digo, no, absolutamente para nada, ¿no? No puede ser posible que nosotros, como profesionistas, perdamos la línea base, el objeto concreto. Perdón un segundito. Estoy dando clase, déjame las llaves ahí, por favor. Entonces, muchas gracias a ustedes. Quiero comentar, gracias por su tolerancia. Quiero comentarles que eso es algo que no debemos de perder de foco. La objetividad de nuestros dictámenes, nuestro profesionalismo. Y quiero decirles también que lo he vivido, lo he visto de cerca, donde dos hermanos, siendo abogados los dos, se enfrentan en un problema jurídico. Oigan, pues no puede ser posible, ¿verdad? Que en algún momento dado se pierda la objetividad, porque después de que se vayan del escenario judicial, seguirán siendo hermanos, seguirán siendo familia y no pueden estar peleando. Es decir, los problemas del trabajo son del trabajo y los problemas familiares son de la familia. Para tener un dictamen pericial perfecto, para ello, este debe analizar todos los hechos que rodean al litigio. Si los documentos que presentan las partes son insuficientes, será necesario que el perito lleve a cabo una investigación protocolar y rigurosa que fundamente las conclusiones del informe. Ejemplo, y me recuerda muchísimo a los viejitos, las personas de la tercera edad que llegan precisamente a evaluarse o que son víctimas en algún momento dado de despojo de sus cosas, de sus bienes, y lamentablemente sucede que nunca falta el vivales que trata de abusar de este estado de vulnerabilidad de las personas de la tercera edad y simple y sencillamente les inventa su estado de interdicción. Para esto se consigue recetas de una de otra persona carentes de ética profesional y que se prestan para esto. Y el deber en este caso del perito es analizar perfectamente cada uno de los pasos, cada uno de los documentos que son exhibidos para que en algún momento dado puedan ser desacreditados, pero con el rigor científico. Y ojo, nunca falta, y la traigo a colación, nunca falta la típica doctora Marilyn Cote, o Marilyn Cote, ¿verdad? Que es sabedora de toda, y eso ya se lo saben ustedes, ese chisme, ¿verdad? Que tiene aproximadamente medio año. Sabedora de todo y hacedora de nada, y con un montonal de documentos de universidades que incluso ni existen. Abogados, por favor, peritos, por favor, antes de que empiecen a tratar de desestimar el trabajo de su contraparte o los peritajes o experticias de su contraparte, por favor, lo primero que les pido que hagan, ingresen a la Dirección General de Profesiones. De manera gratuita es. Pongan el nombre y apellidos de los peritos y dense cuenta si en realidad tienen los estudios de manera oficial, los estudios que dicen tener. Me he encontrado con gravísimas anomalías, incluso una perito de X Tribunal de Justicia, que afortunadamente no es Tlaxcala, no digo el estado, ni mucho menos el nombre, se decía ser perito del Tribunal Superior de Justicia y no tenía cédula profesional. Y eso pues es gravísimo, porque simple y sencillamente se presta a la especulación. A checar en Dirección General de Profesiones. Por otro lado, debe de exponer de forma clara los hechos, con un lenguaje directo y sin ambigüedades. Y para ello el dictamen pericial debe de ser igualmente riguroso. Cumplir con el rigor científico. Si yo estoy en mi planteamiento del problema diciendo que hay en algún momento dado una anomalía o que voy a tratar de desestimar, hacer un metaperitaje, es decir, de un peritaje que ya está hecho, voy a hacer un estudio, entonces desde un principio debo de aplicar el rigor científico.
el lenguaje directo y sin especulaciones, sin ambigüedades, sin el típico yo creo, yo siento, yo pienso. No, señora, no, señor, eso no es de sentir, es de comprobar, es de hechos. El papel del perito es analizar y emitir una opinión objetiva, no esconderse nada. De esta forma se evitarán las preguntas retóricas que puedan transgiversar declaraciones y hechos analizados en el informe pericial. Mucho ojo con esto. Analizar y emitir la opinión objetiva. Ese es el papel del perito. Definir los términos técnicos empleados en la investigación. Y hasta se lo pongo aquí, se los pongo en negritas, dice. Fáciles de entender, agradables de leer dentro de lo posible y persuasivos. Mi obligación como perito es persuadir, dijimos, al juzgador de que se está llevando a cabo tal vez una injusticia concreta, pero más que esto, le debo de dar argumentos a mi abogado, a mi contratante, para que pueda defender el hecho que en algún momento dado es producto de la litis. Para convencer, no puedes trabajar abogado, por más que tengas toda la experiencia del mundo, lleves más de 50 años litigando, o seas aquel que salió con medalla Gavino Barrera de la Universidad Nacional Autónoma de México, no puedes trabajar de forma aislada. No, abogado. El trabajo es conjunto. La legislación actual te exige a ti como abogado y me exige a mí como perito que hagamos un trabajo conjunto, un trabajo libre de egos. Tú no sabes más ni yo sé más. Es un trabajo de complementación. Y si no lo ves así, abogado, lamento decirte que está destinado a no tener el éxito esperado, el trabajo que pudieras haber hecho en tu demanda o en tu contestación de demanda o tu denuncia, etcétera. Persuasivo. Los términos técnicos no deberían dificultar la comprensión, por lo tanto, no se debe obligar al lector a buscar términos técnicos o realizar conjeturas sobre el significado de las expresiones. Mucho cuidado con emplear tecnicismos, porque de lo contrario se puede prestar a la confusión. Y ojo, peritos, si es que hay alguno por ahí, o abogados, díganle a su perito, ten mucho cuidado en los términos que utilizas, porque la contraparte te puede contrainterrogar y te puede hacer caer en contradicción. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros vamos a escribir en nuestro dictamen y que esté libre de doble vínculo o doble interpretación. El uso de abreviaturas técnicas, jerga, etcétera, debe de evitarse para conseguir un informe pericial mucho más valioso y eficaz, lo que acabamos de decir. La objetividad como principio en la peritación. Los expertos al llevar a cabo una investigación deben determinar características y atributos ciertos elementos o hechos que son cimientos de las conclusiones del informe. ¿Qué quiero decir con esto? Que se da a entender que se ha seguido el procedimiento subjetivos en el análisis y conclusiones y perder fuerza del informe para que pueda ser poco creíble. Hablábamos de que debe de ser totalmente concreto y lo más digerible, vamos a decirle, lo más ilustrativo y persuasivo para quien nos escuche. Ejemplo, vamos a imaginarnos que se están peleando la pérdida de patria potestad y custodia, en este caso, en un juzgado, dos señores. Y si alguno de ellos informa sobre el síndrome de alienación parental del cual está siendo víctima, o de violencia vicaria del cual está siendo víctima, en este caso la mujer, debe de definirse. Por eso hay un apartado específico de bibliografía y fuentes de conducta, fuentes de consulta,
debe de definirse qué es esto de manera objetiva y concreta, que entiéndase por violencia vicaria el acto en el cual el hombre utiliza a los hijos para dañar a la mujer. Fíjense que lamentablemente no hay violencia vicaria hacia el hombre. Eso es un término que se ha estado trabajando desde Argentina desde hace algunos años, pero bueno, bien vale la pena haberlo mencionado. Entonces debemos de ser bien específicos y definir, le llamamos con rigor científico, definir operacionalmente lo que entendemos por determinado concepto. Y de esta manera nosotros tendremos la capacidad de incluso ilustrar al juzgador. Lamentablemente quiero decirles una cosa. Dentro de algunas otras cosas a las cuales yo me dedico, soy perito auxiliar en la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala en 12 áreas y, además de esto, perito federal del Consejo de la Judicatura, Consejo Federal de la Judicatura en materia de psicología, criminología, victimología y protocolo de Estambul. Y quiero decirles que lamentablemente me he encontrado con cada cosa dentro de estas áreas donde se pierde toda objetividad y todo rigor científico por la pasión y la emoción que puede llevar al aclarar determinado hecho con apariencia de delito. Y me he encontrado con hechos, con informes muy poco creíbles y que lamentablemente se pierden en la inmensidad de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Dictámenes de más de 150 hojas para aclarar únicamente un hecho, ¿no? El juzgador se pierde y quiero decirlo también, el juzgador de manera común se va concreto a leer el análisis y las conclusiones de todo el hecho. Exíjanle a su perito en este caso que sea objetivo, claro, contundente y que diga en pocas palabras claras y precisas el análisis y las conclusiones para que sea un discurso creíble. De lo contrario, perdemos objetividad. Además, estas apreciaciones subjetivas pueden abrir la brecha en el interrogatorio de la contraparte. Ya lo habíamos mencionado. Por todo hecho, los dictámenes periciales deben utilizar un lenguaje lo más objetivo y claro posible. Mucha atención con esto. Y aquí vienen los errores que se cometen de manera común en los dictámenes. Ojo, véanlos. Mucho ojo con esto. Evite describir su trabajo con términos subjetivos como desde mi punto de vista. Mi opinión es que, estimo que, o ahí me faltó el creo que. No, esto no es de creencias. Esto es de cosas objetivas y contundentes. Indicar dentro del informe las partes que hacen el dictamen no puede entenderse como completo. Igualmente es importante que elimine la especulación en las afirmaciones. Evite metodologías poco fiables para la obtención de pruebas que no puedan permitir seguridad de las conclusiones. Documente y referencie cada fuente de los datos obtenidos. Es decir, yo no lo digo, no lo dice Vicente. Lo dice el autor fulano de tal fecha, en tal momento, y esta es la bibliografía. No se pelee conmigo, señor abogado, peléese usted con aquel que lo dijo, ¿no? Justifique cada afirmación incluida en el dictamen pericial. Si hace estimaciones, báselas en protocolos oficiales aceptados o contrastados. Estos protocolos, quiero decirles también que la Suprema Corte de Justicia tiene muchísimos protocolos en este caso, y eso fue producto también de otra plática que tuve en este mismo foro, donde les comenté todos los protocolos que tiene la Suprema Corte
y en dónde debemos de basar nosotros nuestro leal saber científico y objetivo, con protocolos oficiales y aceptados. Ahora bien, ¿qué no debe contener una peritación? No opine en su informe. Yo opino que no es cierto. Afirme. Afirme usted en el momento en el cual esté usted dando un trabajo de peritación, afirme sobre su informe. No lo preste a la especulación. El informe pericial debe de ser contundente, basado en pruebas objetivas e irrefutables, obtenidas con metodología que sigue los protocolos legalmente exigibles. Hay casos en que es crucial que se pueda hacer seguimiento de la cadena de custodia, ¿ok? Mucho cuidado, por favor, con todo esto, porque de lo contrario, créanme, el trabajo que ustedes ofrezcan de su perito, lo único que va a pasar es que se va a prestar a la especulación. No debe incluir suposiciones en su dictamen pericial, ya que estas son subjetivas y personales, y como tales quitan credibilidad a las conclusiones y pueden ser una vía de ataque del abogado contrario. Mucho cuidado en los interrogatorios y contrainterrogatorios. El problema no es en sí realizar estas conjeturas, sino que los procedimientos y metodologías seguidos no nos permitan asegurar con total seguridad cómo han ocurrido los hechos. Y la pericial se convierte en un compendio de opiniones infundadas, hecho que con total seguridad será aprovechado por la parte en el momento de la ratificación judicial. Les decía yo que se pierde en el mar y en el mundo de las letras. Para conseguir una base fiable es importante dejar referencias en cada una de las afirmaciones realizadas que den seguridad al lector de que lo está leyendo y tiene fundamentación. Por ejemplo, según el Código Deontológico del Colegio Profesional, es decir, nuestras fuentes bibliográficas perfectamente fundamentadas. Según el artículo publicado en el número X de la revista científica tal. Yo les decía, señor abogado, señora contraparte, peléese con esos señores que lo dijeron, no conmigo, ¿verdad? Ese es el mensaje que le estamos mandando. Pero al fin y al cabo nosotros nos estamos respaldando sobre estudios científicos bien hechos. Ok. Evitar el uso de palabras absolutas. Ya vamos con el tiempo. Sí, ya estamos a punto de terminar. Evitar el uso de palabras absolutas. El uso de un lenguaje absoluto que incluya palabras como siempre o nunca. Ese es parte incluso de un inventario que se llama inventario de ideas irracionales dentro de la psicología. Nunca hay en ciencia no hay un siempre o un nunca. Todo depende de nuestras variables dependientes o independientes. Puede conllevar a problemas, ya que para rebatirlo la parte contraria únicamente debe demostrar un contraejemplo donde no se cumple esta situación. Términos como parece ser que, podría, aparentemente, indican que el perito puede tener falta de confianza en sus afirmaciones. Mucho cuidado, por eso decía yo, con la redacción de los peritajes, porque por ahí puede nuestra contraparte atacar. Para poder asegurar las conclusiones, en consecuencia, el uso de estas palabras puede disminuir la capacidad de persuasión del perito judicial. Si se da esta situación, el tribunal puede entender que el perito exagera o que puede estar equivocado, lo que hará perder credibilidad. Consecuentemente, puede dar, al tratarse de las percepciones como parte, completamente, absolutamente, nunca, siempre. Mucho cuidado con estos términos. Hasta aquí llegamos y quiero mencionarles, para terminar, que simple y sencillamente el sistema probatorio pericial va a depender, va a depender en mucho al perito que ustedes escojan para que se sume al trabajo en equipo que ustedes están realizando como abogados. Decía yo, hay que acabar con los egos y es inminente
que se pueda trabajar en este caso con un sistema amplio y un sistema lleno de tolerancia y lleno de trabajo en equipo. El sistema probatorio pericial también va a depender de la astucia que tenga el abogado para poder ofrecer la experticia o perito específico. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.